Seguimos hablando de Venezuela. 2 años después de que Nicolás Maduro asumiera la presidencia, son evidentes los cambios en este país sudamericano. Sufre una de sus peores crisis económicas, tiene la inflación más alta del mundo y en las calles la población padece la falta de alimentos y víveres y además está a merced del hampa. ¡Basta ya! Vamos a hacer un 13 de abril en lo económico. Se acabaron las sonrisitas con la burguesía. Que respondan por los dólares que se le dieron. Anaqueles vacíos, colas, escasez, inflación y desabastecimiento son algunos de los términos que describen la aguda crisis económica que lidera el régimen de Maduro. Pareciera que no existen rumbos para encaminar el desastre que ha tejido la administración del heredero de Chávez en estos 2 años. Inflación alta de más de 120%. Una economía que se contrajo en el primer trimestre casi 7%. La mayor caída. Fuga de capitales masivo. Y no solamente fuga de capitales, fuga de cerebros venezolanos. Y un país que no encuentra rumbo por un gobierno que acabó con los dólares y que hoy necesita financiamiento y está hipotecando el oro. Los argumentos de una ficticia guerra económica supuestamente combatida con leyes habilitantes que le otorgaron poderes especiales solo fueron la excusa para atornillar el socialismo y radicalizar la revolución, pero en nada ha solucionado la crisis. Terrible. Y hoy sigue alegando una crisis o una guerra económica. Bueno, Maduro es la única persona en la historia que se inventa una guerra económica, le dan un habilitante para combatirla y la pierde. También se han sumado varias ollas que destapan la corrupción que involucra a altos funcionarios del Estado venezolano. El caso de Andorra pica y se extiende. Un informe emitido por la Red contra Delitos Financieros de esa nación indicó que los depósitos hechos en esa entidad financiera originalmente provenían del Estadal Petróleos de Venezuela, de empresas de maletín y del narcotráfico. Tenía sospecha de que había blanqueo de capitales a través de PDVSA. Se han descubierto cuentas millonarias de exministros, de altos funcionarios, y el colmo fue el de un exministro, viceministro de Energía y Petróleo, que en la época en la cual se declaró la emergencia eléctrica en el país, en el 2009 y 2010, hicieron su agosto. Al parecer, 2 asesores venezolanos con pasaporte diplomático transfirieron grandes sumas de dinero a diferentes cuentas. Cada día se destapa la cloaca de la corrupción, que 2 funcionarios venezolanos con pasaporte diplomático llevaban maletas llenas de dólares entre el año 2010 y 2012 para ser depositado en el banco privado de Andorra, porque ya la hediondez que daba estas cuentas y la desfallatez con que actuaban estos nuevos ricos estaba haciendo un escándalo para el propio país de Andorra. Guerra destacó que estas averiguaciones sí se han adelantado en los países implicados por esta red de lavado de dólares y blanqueo de capitales, caso contrario a Venezuela, donde hasta ahora la Fiscalía no ha abierto ninguna investigación para castigar a los involucrados. Y así ha enfrentado Nicolás Maduro su política internacional y la relación con sus homólogos o expresidentes de la región. Vean. Defienda los derechos humanos de las personas que tiene su gobierno secuestrado en Guantánamo y que viven bajo la tortura sin juicio ni reconocimiento internacional. Esos son los derechos humanos que usted tiene que atender en su país, porque en nuestro país es asunto de los venezolanos, de las venezolanas. Aunque haya gente de aquí, de este país, figuras políticas que han trabajado para ustedes, que vivan permanentemente pidiendo la intervención de Estados Unidos para gobernar Venezuela. Uribe, que se repitan las elecciones. Por favor, saca tus narices, asesino. Álvaro Uribe de Venezuela, fuera. Tú, tus sicarios, tus paramilitares, tus falsos positivos, asesino. Que no se sumen al ataque para dividir América Latina atacando a Venezuela. No, respetemos nuestras diferencias, presidente Santos, presidente Martinelli, presidente Piñera, aunque a usted le quedan 10 días, pero respetemos los 10 días que le quedan de presidente. Respete la diversidad de América Latina para mantener la unión. La unión vale más que nuestras diferencias. Respete como se le respeta. Expresidente, gracias por estar con nosotros en la tarde fin de semana.
Buenas tardes, muy contento de poder estar en NTN 24 y compartir con ustedes en este programa. Bienvenido. Cuando uno ve a un presidente como Nicolás Maduro, que se resiste a las críticas, que persigue a sus detractores, incluso los encarcela, y que además ataca y asfixia a la prensa independiente, uno se pregunta, ¿qué sistema de gobierno es el que realmente existe en Venezuela? ¿Cómo lo definiría usted? Bueno, Carlos Eduardo, el tema es complicado porque vivimos en un mundo de grises. Una democracia perfecta no existe. Quienes hemos estado en el gobierno sabemos que uno vive con una presión por hacer cosas y dentro de esa presión por hacer cosas pues hay una tentación de tratar de imponerse. Y la democracia obliga a evitar ese tipo de cosas. Es un sistema, es una forma de gobierno para llegar a acuerdos por consenso, por votos de mayorías, pero también por un respeto a las minorías y por eso la democracia es un sistema que necesariamente tiene que ser muy respetuoso del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Y los excesos van rompiendo la democracia. Entonces, cuando tenemos sistemas en los cuales se surge por un sistema de votación, se está en el gobierno por un sistema de votación, eso es un indicio importante de que hay un gobierno democrático. El que pueda haber alternancia en el gobierno, que partidos de distintos colores políticos, de distintas ideologías puedan llegar al gobierno, es una importante forma de asegurarnos de que hay democracia. El que haya libertad de opinión para que se pueda generar este sistema de generación de consensos, de acuerdos que vienen de la crítica y la contracrítica, es muy importante, pero también es fundamental el respeto a los derechos humanos. Y en buena parte, tanto en Europa como en América Latina con mucha fuerza desde los cambios que se hacen estableciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá en el 59 en Chile y el Pacto de San José en el 69, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos buscado que haya un sistema internacional de protección de los derechos humanos. Y mi preocupación más seria en este momento es que hay como un vuelco hacia atrás, hay un querer echar para atrás en esto de tener un sistema interamericano que asegure que los derechos humanos no solo son protegidos dentro de cada territorio, sino que haya una defensa internacional de los derechos humanos, que pareciera que en la segunda mitad del siglo XX es la reforma más importante para el Estado de Derecho que se ha llevado adelante. Y teniendo en cuenta esos conceptos que nos brinda, vuelvo y le pregunto, ¿cómo podría definir el sistema de gobierno venezolano? Mire, yo creo que sinceramente, y no quiero rehuir su pregunta, yo creo que tenemos una enorme preocupación, la existencia de presos políticos, algunos con más de un año de estar en prisión sin haber sido llevados a juicio, la represión a las manifestaciones de hace un año que se dieron en Venezuela con una cantidad muy importante, muy grande de muertos y de heridos, la participación de fuerzas paramilitares organizadas, promovidas por el gobierno para atacar a otras personas, la limitación a los medios en obtener el papel o en obtener los medios adecuados, los sistemas instrumentales, materiales para ejercer su ejercicio profesional, todos son cosas muy serias que van en contra de lo que internacionalmente en América empezamos a establecer cuando en la cumbre de Quebec se estableció la cláusula democrática y cuando posteriormente el 11 de septiembre de 2001 en Lima se estableció la Carta Democrática Interamericana, que hace ver, como lo decimos, señalamos un grupo de expresidentes en el manifiesto que presentamos para la cumbre interamericana que se llevó a cabo, la cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Panamá recientemente, que estos elementos no están siendo cumplidos por el gobierno venezolano. Presidente, Maduro habla de una conspiración internacional contra Venezuela y además arremete contra varios mandatarios. ¿Pudiera ser esto parte de una estrategia para legitimarse? Lo digo por aquello del respeto a la soberanía de los pueblos. Ciertamente este es un tema complicado. Yo hace un tiempo, cuando hubo la cumbre de CELAC aquí en Costa Rica, hace unos meses, señalaba la diferencia que se da entre lo que está en la Carta Constitutiva y en las prácticas políticas de la OEA y lo que está en CELAC. Hay dos principios, dos de los muchos principios de derecho internacional y de Estado de Derecho
que a veces entran en conflicto. Uno es el principio de soberanía. El país dentro de su territorio debe tener una independencia para su actuación. De esto depende la paz desde de que se terminaron las guerras religiosas allá en el siglo XVII en Europa. Y en América los países han sido muy celosos de proteger este derecho a su soberanía, con justa razón, porque tenemos un vecino muy poderoso, mucho más poderoso en lo económico y en lo militar que nuestros países, y eso obliga a que el principio de la soberanía sea importante. Pero el principio de soberanía es la defensa de derechos del Estado, y frente a ese está el principio de los derechos humanos, que es la defensa de los derechos de cada persona. Y yo creo que la primacía tiene que darse, el privilegio tiene que darse a la defensa de los derechos de cada persona. Y entonces es legítima la defensa de la soberanía, tienen derecho los estados de exigir que eso se cumpla así. Es una lucha que se viene dando en el mundo entre los gobiernos y que con Naciones Unidas se fortaleció más y que con el tiempo se va fortaleciendo más. Nunca va a ser perfecto, nunca va a ser absoluto, pero no puede ser a costa del principio de la defensa de los derechos humanos, que es más importante a mi modo de ver, porque la prioridad tiene que estar en la persona y no en el Estado. Presidente, usted firmó la Declaración de Panamá en la que 26 expresidentes iberoamericanos abogaron por la libertad de los presos políticos en Venezuela. Es evidente que esto para Maduro fue parte del supuesto plan conspirativo y de una agresión de la derecha internacional. Todo esto, pues ha dicho el gobierno. ¿Qué viene ahora? ¿Qué tienen pensado hacer? Bueno, no hay duda, un grupo de amigos muy respetables empezaron antes de esta declaración en un viaje a Caracas para tratar de promover la liberación de los presos políticos. Y yo creo que no podemos quedarnos tranquilos mientras no se dé la liberación de los presos políticos. A mí no me parece de dejar esto en manos y jamás permitir que esto se convierta en una confrontación Venezuela-Estados Unidos. Eso sería lo más inconveniente para la democracia, para el Estado de Derecho, para Venezuela, para Estados Unidos, para los otros países del hemisferio. Eso no es conveniente para nada. Y la manera de evitar eso es que el resto de los países latinoamericanos asumamos nuestras responsabilidades, que los gobiernos le hagan ver, con todo respeto a la soberanía y a la independencia de Venezuela, pero que le hagan ver la necesidad al régimen del presidente Maduro de que el proceso electoral parlamentario que está programado sea un proceso que tenga una observación internacional adecuada. La OEA tiene un sistema de observación muy valioso y debería haber una presencia muy importante para garantizar que el proceso electoral parlamentario sea un proceso libre y que refleje la voluntad popular. Debe haber un acompañamiento de todos los países latinoamericanos y caribeños, haciéndole ver que el camino de la democracia es la mejor solución para que hayan acuerdos y tratando también de ayudar a que la situación de las personas en Venezuela mejore. La crisis social, económica que hay en Venezuela implica, como lo dice nuestro manifiesto de Panamá, implica la necesidad de acuerdos internos, de paz, de negociación, para lograr que los aparatos productivos vuelvan a ser eficientes y que el suministro de bienes básicos llegue otra vez a la población venezolana de mejor manera y que no haya ningún peligro, ninguna duda de que de lo que se trate ni de ninguna imposición del extranjero, ni se trate por parte de ningún cambio para eliminar las ventajas en educación, en salud que se han ido estableciendo en Venezuela. Ahora, viendo casos como el de Venezuela, respeto podría ser complicidad y hablo de la comunidad internacional. A mí me parece que después de las cosas terribles que vivimos en el siglo XX con los genocidios que se dieron a lo largo de ese siglo de manera tan terrible, la comunidad internacional no puede guardar derechos cuando se empiezan a irrespetar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y yo diría que el rehuir enfrentar estas realidades por conveniencia, por conformismo, por
no inmiscuirnos en problemas sería dejar de lado la solidaridad fundamental que los seres humanos tenemos unos con otros. No podemos ser impasibles, no podemos ser indiferentes frente a los presos políticos en Venezuela, no podemos ser indiferentes frente a las dificultades que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. En el caso mío me siento todavía más comprometido con eso, porque durante muchos años Venezuela y Costa Rica tuvieron una evolución política muy similar, ambos países en una vivencia de democracia, y recibimos en muchas ocasiones enormes ayudas y apoyos en la generación de pensamiento, en la búsqueda de acuerdos por parte de amigos de la política venezolana, algunos de los cuales también en épocas de dictadura en Venezuela tuvimos la suerte de que convivieran con nosotros y nos dieran sus aportes viviendo en nuestro pequeño país, y tenemos una enorme obligación de ser solidarios con los venezolanos en tanto sus derechos fundamentales estén siendo conculcados. Sí, presidente, ahora le pido respuestas más cortas. Con una sola palabra, dígame lo que piensa cuando le digo, por ejemplo, socialismo. Buenas intenciones, pobres resultados. ¿Democracia? Un sistema para buscar el progreso no lo asegura. ONU y OEA. Organizaciones de países que buscan un modelo mejor para el mundo. Libertad. Lo fundamental para ser persona. Bienestar. Una aspiración que debemos luchar para compartir con todos. Venezuela. Un país al que quiero mucho, ojalá encuentre el camino con paz hacia su progreso y hacia su libertad de sus ciudadanos. Cuba. Un país muy querido de América Latina que por muchos años ha estado separado del resto, ojalá esté en camino a unírsenos en democracia, eficiencia y libertad. Estados Unidos. Un país importante que ha contribuido al mundo con progreso económico, con ideas de libertad y de democracia, y que ojalá que encuentre también un camino para un nuevo orden internacional en el que le demos más prerrogativas a las organizaciones mundiales. Le agradecemos a Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica, por acompañarnos a la tarde fin de semana de NTN 24. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo. Es un gusto compartir con usted y con su teleaudiencia. Un placer, presidente. Siempre bienvenido a esta casa.